Bueno, en el video de hoy voy a estar explicando la última parte del tema compuestos químicos, uniones químicas, que está asociado a la geometría molecular. Bien, que la geometría molecular justamente es la idea, nos va a dar una idea de cómo se encuentra en el espacio la molécula, es decir, cómo se van a distribuir en el espacio los átomos. Si un átomo va hacia atrás, hacia adelante, arriba, abajo, eso se lo vamos a indicar justamente nosotros, pero hay que seguir unas reglas para poder justamente darle ubicación a los átomos en el espacio. Esas reglas están basadas en la teoría de repulsión de enlaces de valencia que se conocen como TREPER. Bien, y tenemos 4 postulados básicos para poder desarrollar la geometría molecular que nosotros le vamos a otorgar a la molécula. Bien, estos postulados dicen que hay que determinar el número de electrones de valencia enlazantes o compartidos y no enlazantes o no compartidos alrededor del átomo central. Es decir, va a haber un átomo en el centro, como se puede observar acá en esta figura, va a haber un átomo aquí en el centro, y voy a tener átomos que van a estar alrededor. Bien. Ahora, otro postulado es que debido a que los pares de electrones se repelen entre sí, la distancia de los ángulos que se van a formar entre ellos es la mayor posible. Es decir, ¿cómo se traduce esto en un lenguaje más sencillo? Quiere decir que los pares de electrones, que serían los enlaces, que pueden ser enlaces o no, porque pueden estar enlazados o no, van a tratar de estar lo más lejos posible entre sí. Entre ellos van a querer estar lo más alejados posible. Bien, pues justamente por la repulsión, para que la repulsión sea la mínima posible. El tercer postulado dice que los pares de electrones no compartidos ocupan mayor lugar en el espacio que los pares de electrones compartidos, es decir, van a causar mayor repulsión que los pares de electrones enlazantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cuando hago la estructura de Lewis descubro que hay un par de electrones que no están enlazados a nada, me quedan solos, esos par de electrones del átomo central están solos, van a empujar con más fuerza a los pares de electrones que sí están enlazados. Bien, así es como se traduce el tercer postulado. Y el último postulado es para tenerlo en cuenta, dice en la geometría molecular, los enlaces dobles y triples se indican como enlaces simples. Entonces, vamos a empezar a analizar cada una de estas cosas y vamos a ver el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para poder determinar la geometría molecular. Tenemos que seguir 4 pasos. Realizar la representación de la estructura de Lewis, que eso es algo que ustedes ya estuvieron practicando y que entiendo que a estas alturas ya más o menos, tirando a más, lo manejan, ¿no? Eso quiero entender yo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los pares de electrones enlazantes y no enlazantes. Después vamos a determinar la geometría electrónica y la geometría molecular, que voy a explicar más adelante de qué se trata, y nos vamos a ayudar con una tabla que es justamente la tabla de la geometría electrónica y la geometría molecular. Y por último vamos a representar la molécula con su correspondiente geometría molecular. ¿Qué es lo más difícil de estos 4 pasos? Realizar la representación de la estructura de Lewis. Si uno hace mal justamente la estructura de Lewis, no puede continuar avanzando. Por eso es importante que uno pueda hacer correctamente la estructura de Lewis. Por eso había varios ejercicios para realizar, porque es muy, muy, muy importante. Vamos a continuar, vamos a ir aplicando cada una de estas cosas. Acá vamos a comenzar con la aplicación de estas 4 etapas que nosotros tenemos que seguir para poder, encontrar la geometría molecular y llevar, poder desarrollar la representación de la misma. Entonces, si nosotros tenemos que hacer la estructura de Lewis de estos tres compuestos que tenemos acá, tendríamos que empezar a desarrollarla. Entonces yo voy a empezar a escribir, lo voy a hacer a mano. Acá escribo el carbono, tengo el oxígeno, lo voy a hacer un poquito más rápido para que nosotros podamos centrarnos en lo que nos interesa. Sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, entonces puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Esa es la cantidad de electrones que tiene el oxígeno. Los voy a volver a representar para que queden de manera más prolija. Bien, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No tenemos que olvidarnos que tienen que llegar todos a 8. Este oxígeno también va a tener que llegar a 6 porque es oxígeno así como el otro, entonces yo lo voy a ir completando. Acá simplemente estamos repasando
cómo armar la estructura de Lewis. Ahí tengo 6, y el carbono, que se encuentra en el centro, tiene 4 electrones de valencia. Entonces, acuérdense que quiere llegar a 8. Entonces, bueno, yo voy a cambiar el color simplemente por una cuestión de visualización, para que ustedes lo puedan ver más clarito. Acá tendría uno del carbono, otro del carbono. Fíjense que ya los estoy armando de manera tal que me queden enfrentados, porque el carbono tiene que llegar a 8. Entonces me enfrento a este, y pongo uno más acá, y lo que tendría que hacer es modificar la posición de uno de los electrones del oxígeno. Ahí lo borré, lo voy a poner en el lugar que corresponde al electrón del carbono, así me quedan enfrentados. Entonces ahora tengo 2, 4, 6 y 8 electrones. Este oxígeno tiene 8 electrones alrededor, y este oxígeno también tiene 8 electrones alrededor, pero no hay que perder de vista que tengo electrones que están separados, que están solitos. Entonces yo no quiero que estén solitos, por lo tanto necesito que estén de a pares, porque eso es lo que me dice la regla del armado de la estructura de Lewis. Entonces me tienen que quedar de a 2. Entonces, ¿en qué me voy a centrar yo? Me voy a centrar luego, más adelante, en el átomo central, que sería este átomo que tengo acá. Ese es el átomo que a mí me interesa. Bien, voy a proceder a armar la estructura de Lewis del siguiente átomo, bien, que es el dióxido de azufre. Yo se los voy contando, se llamaba dióxido de carbono, este dióxido de azufre. Voy a hacer la representación, voy a escribir el oxígeno y el azufre, bien, y voy a proceder ya directamente a armar la estructura de Lewis, ya de manera correcta, bien, ya no me voy a tomar el momento porque esto ya lo hicimos en otro video, solamente lo estoy haciendo para que ustedes lo puedan visualizar. Bien, ahí estoy colocando los 6 electrones que son los correspondientes al azufre, bien, y voy a poner los electrones que le corresponden al oxígeno. Si el azufre tenía 6 electrones, quiere decir que necesita 2. Bueno, acá este oxígeno ya le está prestando 2, o sea que ahora ya tiene 8 en total. Si uno cuenta, tiene 8. Entonces el azufre lo que está haciendo, en este caso, es prestarle estos 2 electrones al oxígeno para que el oxígeno pueda llegar a 8. Pero este oxígeno no le da nada al azufre, porque el azufre ya llegó a 8. Bueno, termino de completar este oxígeno, recuerden que siempre de a pares, y ahí tengo justamente la estructura de Lewis, y me voy a centrar en el átomo central, que es este que tengo ahí. Ese es el átomo central, es el átomo que está en el centro. Ahora, por último, me voy a encargar de este compuesto que es fósforo hidrógeno 3, que se llama fosfina. Ese es el nombre de ese compuesto, y lo voy a representar. Voy a poner los hidrógenos. Bien, recordemos que el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, entonces voy a poner solamente un electrón. Con 2 electrones alcanzaría la estabilidad justamente el hidrógeno. Bueno, yo voy a proceder a poner los electrones, que son 5 del fósforo, tiene 5 electrones. Voy a poner 2 arriba, y después voy a proceder a colocar los electrones del hidrógeno. O sea, va uno acá, uno acá, y uno acá, y ahora sí, el fósforo tiene 8 alrededor, y cada hidrógeno tiene 2, que es con lo que alcanza la estabilidad según la regla del octeto. Entonces me voy a concentrar en el átomo central. Bien, espero que hasta acá haya quedado claro, porque realizamos la estructura de Lewis, y al hacer la estructura de Lewis hice la primera parte del procedimiento que se requiere para poder determinar la geometría molecular. Bien, voy a proceder a borrar todo esto que acabamos de hacer, era para que ustedes lo visualicen, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a aplicar la siguiente etapa para la identificación de la geometría molecular. Entonces, para continuar, lo que nosotros tenemos que observar es la identificación de pares electrónicos enlazantes y no enlazantes. Entonces, yo acá tengo ya las estructuras de Lewis realizadas, y voy a proceder a marcar los pares de electrones. Recordando que esto, como decía el cuarto postulado de Trepev, de la teoría de repulsión de electrones de valencia, un doble enlace, que es lo que tengo acá, equivale para la geometría molecular a un enlace simple. O sea que, ¿cuántos pares de electrones tengo acá? Tengo uno de un lado y otro del otro. Y la pregunta es, ¿tengo pares de electrones enlazantes? Bueno, ¿tengo pares de electrones enlazantes? Sí. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes tengo? Tengo 2. Tengo 2 pares de electrones enlazantes, porque tengo 1, 2. Usted me va a decir, pero el profe tiene 4.
Sí, pero el cuarto postulado decía justamente de que por más de que sean dobles o triples, equivalen a uno. O sea que tener un doble acá, que esté uniendo al carbono con el oxígeno, equivale a uno solo. O sea que tengo 1, 2. Bien, ahora, ¿cuántos pares no enlazantes tengo? ¿Tengo alrededor del átomo de carbono, tengo algún par de electrones que no esté enlazado a algo? No. Entonces, en total tengo 0. Bien. Ahora, vamos a marcar los que continúan para el dióxido de azufre. Tengo un par de electrones enlazantes acá, un par de electrones enlazantes acá, pero por otro lado, si uno es buen observador, tengo un par de electrones acá arriba que está sin enlazar. Entonces, cuando yo procedo a indicar los pares de electrones enlazantes, resulta ser que tengo dos pares de electrones enlazantes y tengo un par de electrones no enlazantes. Bien, eso es lo que nosotros obtenemos de la estructura de Lewis. Bien, estamos en la segunda etapa de identificación para poder llegar a la geometría molecular. Ahora, si nosotros analizamos el último, tenemos un par de electrones enlazados acá y enlazados acá, o enlazados o enlazantes, ¿no? Es otra manera de decirlo. Y acá tengo un par de electrones no enlazantes, o sea que no están enlazados a nada. Entonces, cuando yo tengo que empezar a completar este cuadrito, digo pares de electrones enlazantes, tengo 3, y pares de electrones no enlazantes, tengo 1. Bien, es importante marcar esto. Bien, ahí yo lo dejé identificado con colores para que ustedes lo puedan visualizar, y vamos a pasar a la siguiente etapa, porque ya indicamos pares de electrones enlazantes, no enlazantes, hicimos la estructura de Lewis previamente, ya estamos en la segunda etapa, vamos a pasar a la tercera etapa. Bien, en la tercera etapa, lo que nosotros tenemos que analizar es la identificación de la geometría electrónica y la geometría molecular. Yo acá ya marqué, porque habíamos dicho que teníamos 2 y 0, 2 y 1 y 3 y 1, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y tenemos que trabajar con esta tablita. Ahora, es importante saber a qué tipo de representación general responde la fórmula del compuesto químico. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos visto que la fórmula de este compuesto químico era CO2. Entonces, como es CO2, responde a AB2, sería CO2, responde a este tipo de fórmula. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos átomos tengo en total? Y tengo 2 de este y 1 de estos, o sea que tengo 3. O sea que yo estaría parado en esta parte de la tabla, donde tengo 3 átomos. Bien, tengo 3 átomos. No sé si me siguen ahí, tengo 3 átomos. Acá dice total de átomos, o sea, total de átomos más pares no enlazantes alrededor del átomo central. Bien, ahora vamos a ir viendo de qué trata eso. O sea, acá lo que está tomando son los átomos que yo tengo alrededor del átomo central, más los pares de electrones que no están enlazados. Y ahora vamos a ver de qué trata. Bien, acá yo tengo 3. Bien, y ahora la pregunta es, átomos, vamos a empezar a analizar. Estamos analizando este caso, si uno se fija. Tengo pares no enlazantes, tengo 0. Tengo 0. Bien, tengo 0. Vamos a ver una cosita, esperen que acá le estoy errando, porque no es este que corresponde. Bien, yo tengo que observar esto. Vamos a mirar acá. Cantidad de átomos alrededor del átomo central, 2. Cantidad de átomos y pares no enlazantes. Tengo 2. Fíjense que tengo 2 átomos alrededor del átomo central. Acá los voy a marcar. Tengo 2 átomos alrededor del átomo central, pero pares no enlazantes no tengo. O sea que 2 más 0 me daría 2. O sea que estoy parado acá. Pares no enlazantes ya habíamos dicho que era 0. O sea que la geometría que le corresponde es una geometría lineal. Bien, eso para que me sigan en la explicación. Ahora yo voy a tomar otro color y voy a marcar, voy a hablar de esta estructura de Lewis, y ya habíamos dicho, vamos a observar, ¿cuántos, eh, cuántos átomos y pares no enlazantes tenemos alrededor del átomo central? Tenemos 3, o sea que estamos acá, estamos en esta parte, tenemos 3. Tenemos 2 átomos y un par de electrones no enlazantes, ven estos que están solitos, esto hace 2 más 1, 3. Ahora, ¿cuántos átomos tenemos alrededor del azufre? Átomos, en realidad tenemos 2 átomos. Bien. Ahora, ¿cuántos pares no enlazantes tenemos? 1, o sea que estamos en este camino. Y acá lo habíamos encontrado, tenemos un par no enlazante.
O sea que la geometría que va a tener el dióxido de azufre en el espacio va a ser angular. O sea que lo que va a formar es un angulito. Bien, eso es lo que nosotros tenemos, va a formar un ángulo. Ahora vamos a ver un poquito después de las representaciones. Ahora vamos a trabajar con el último, este que tenemos acá. Este que tenemos acá es la fosfina, como habíamos dicho, y tenemos número de átomos. Vamos a ver, átomos tenemos 1, 2, 3. Esos son los 3 átomos que tenemos. Y un par no enlazante, o sea que en total tenemos 4. Tenemos total de átomos más pares no enlazantes son 4. Ahora, ¿cuántos átomos reales tenemos alrededor del fósforo? Tenemos 3, o sea que estamos parados acá. Tenemos 3 átomos. Y ahora, ¿cuántos pares no enlazantes tenemos? Y tenemos 1. Bien, tenemos 1. Entonces, la geometría molecular que le corresponde al, a la fosfina es la pirámide trigonal o pirámide triangular también se suele decir. Y ahora vamos a ver cómo se representan. Bien, espero que haya quedado claro justamente esta parte. Bien, si uno observa, yo acá voy a escribir un poquito. Fíjense que esto responde justamente a la formulación AB2. Bien, AB2 lo voy a ir escribiendo acá. Bien, y tenemos todo esto que sería AB2. Esperen que se lo voy a ir marcando. Toda esta partecita. Esto respondería a la fórmula AB2. Bien, porque en total, ¿cuántos átomos tenemos? Y tenemos 2 más 1, 3. O sea que en total tenemos 3 átomos. Acá lo que nos está contando es el átomo central. O sea, tenemos 2 átomos acá más el átomo central. Acá tenemos, podemos tener 3 átomos o 2, como en este caso, 2 átomos y el átomo central. Bien. Igual a esto no le vamos a dar mucha importancia. Me interesa que ustedes puedan identificar justamente la geometría de la molécula. Bien, había una cosita más que es la geometría electrónica. Y la geometría electrónica, esto se los aclaro, es importante, la geometría electrónica hace referencia justamente a tomar el, el átomo central como si tuviera cero en lo que es la cantidad de pares no enlazantes. Entonces, la geometría molecular siempre va a estar en el cero y sería trigonal plana. En este caso, la geometría molecular también es cero y coincide con la geometría molecular, porque si la geometría molecular ya era con 2, 2, 0 y era lineal, la geometría electrónica es lo mismo. O sea, es cómo se distribuyen los electrones alrededor del átomo central. Fíjense que los electrones tenemos un par acá y otro par acá, o sea que tenemos 2 pares de electrones. Ya sé que tenemos 4, pero tenemos 2 según el cuarto postulado de Treper. Entonces tenemos 2 de cada lado y no hay no enlazantes. Entonces coincide la geometría electrónica con la molecular. En este caso, en el siguiente caso, tenemos alrededor del azufre tenemos 1, 2, 3 pares de electrones. Tenemos 3 pares de electrones. Entonces, si tenemos 3 pares de electrones, estamos hablando de este caso, tomamos que no hay, o sea, no hay no enlazantes, estarían todos enlazados, y la geometría electrónica sería trigonal plana. Bien, la geometría electrónica sería trigonal plana. Pero la geometría molecular es angular, bien, porque la geometría molecular sí habla de los átomos, o sea, no toma solo a los pares de electrones no enlazados. Esto los ignora, de hecho. Por eso dice, tenemos 3 en total, o sea, tenemos 1, 2, 3, bien, estamos sumando todo, tenemos 3, pero de átomos tenemos 2 y pares de electrones no enlazantes tenemos 1, o sea que la geometría es angular, pero la geometría electrónica, es decir, cómo se distribuyen los electrones en el espacio, es trigonal plana. Ahora, si nosotros analizamos este último caso en la geometría electrónica, nosotros tenemos 4 zonas, ¿ven? Que tienen pares de electrones. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 zonas. Pero, si nosotros tomamos como que no tenemos pares de electrones enlazados, no enlazados digo, perdón, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener 4, 0,
y la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Siempre la geometría electrónica es tomando 0, o sea, tomamos que pares enlazantes tenemos 0. Bien, o sea que siempre va, puede coincidir o no, como en el primer caso que coincidió. En este caso, la electrónica es tetraédrica, pero la molecular es piramidal, triangular o pirámide trigonal. Bien, espero que quede un poquito claro esto porque esta es la parte más complicada de lo que yo estoy explicando. Y si no, bueno, saben que me pueden consultar, yo no tengo ningún drama, no tengo problema que me consulten. Bien, bueno, y vamos a pasar a la última parte, que es la representación. Para poder hacer la representación, yo acá ya copié lo que era la geometría electrónica y la molecular, en este caso coincidían, en este caso no, y no. Y cuando nosotros tenemos que pensar en el dibujo, yo se los voy a hacer a mano, para que ustedes puedan ver, acá están las representaciones, yo les voy a hacer hacia un costadito, y nosotros tendríamos que representar, en el primer caso era lineal, entonces como es lineal, yo voy a basarme en este cuadro que escribí, fíjense que sería como una línea, o sea que si yo lo tengo que hacer, sería así, solo que tiene doble enlace, bien, porque ya sabíamos que tenía doble enlace, miren la estructura de Lewis, o sea que la geometría es así, es lineal, un átomo de cada lado formando 180 grados, y ahí es la geometría molecular del dióxido de carbono. Si yo tengo que hacer la geometría molecular del dióxido de azufre, recordemos que nos había dado que era angular la geometría molecular, es angular, es ese caso que tenemos ahí. Entonces, como es angular, fíjense que acá está representando la electrónica. La electrónica está incluyendo los electrones. Pero acá, en esta parte, tenemos los átomos. Esto que yo estoy recuadrando son los átomos. Si yo elimino el par de electrones que tengo acá, que no está enlazado a nada, tengo un ángulo nada más. Entonces, si yo tuviera que representarlo, esto sería así, sería el azufre, fíjense que tiene un doble enlace, y va a formar un angulito con el otro, y acá lo tenemos, ¿bien? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la geometría molecular. Chicos, ahora que estoy mirando, este tiene un detallecito, no me he dado cuenta, habría que eliminarle una liñita porque hay un par de electrones ahí que está metido de más, porque si no el azufre tendría 10 electrones. O sea, esto que va acá habría que eliminarlo, habría que sacarlo. Fíjense, yo no me había dado cuenta, este habría que eliminarlo, y acá este par de electrones es del azufre que se los presta, y con los que nos quedamos es que ahí va la cosita. Ahí va el par de electrones que le corresponde al oxígeno. Así es, porque si no tengo 2, 4, 6, 8, y si yo contemplaba esto tenía 2, 4, 6, 8, 10, y teníamos que llegar a 8. Bien, bueno, continuando, les pido disculpas ahí por ese error. Continuando, habíamos llegado a que la geometría de la fosfina era piramidal trigonal o piramidal triangular. Si nosotros estamos en ese caso, estamos acá, fíjense que acá representa ese par de enlaces, ese par de electrones, perdón, que no está enlazado a nada, y si nosotros lo eliminamos y sacamos esto, nos quedaría como una pirámide, o sea que va el fósforo en el centro, y me queda uno que va hacia ese lugar, otro que va hacia adelante, fíjense cómo lo representa, y otro que va hacia atrás, que se representa con guioncitos. Fíjense que yo estoy haciendo guiones, bien, esos guiones está indicando que va hacia atrás, o sea que debe tener un hidrógeno que va hacia atrás, un hidrógeno que va hacia adelante, y otro hidrógeno que se queda en el plano, o sea que forman un triangulito. Ahí se ve el triangulito, eso sería en 3 dimensiones, estoy haciendo algo similar a lo que está representado acá. Y el par de electrones que estaba acá arriba no se escribe, porque justamente es un par de electrones que no entra dentro de la geometría molecular, pero sí empuja a estos pares de electrones que están acá hacia abajo, por eso hace que tengan justamente una forma piramidal. Bien, bueno, y así es como se hacen las representaciones, y esto sería el final de todo el tema de la parte de compuestos químicos. Espero que haya quedado claro, que me hayan entendido, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, saben que siempre estoy a disposición, y nos vamos a mantener comunicados vía el Classroom. Espero que hayan entendido, y bueno, van a tener unas actividades para realizar. Así que prontamente, luego de las actividades, va a venir el trabajito con respecto a esta unidad. Así que no la dejen de lado y hagan las cosas que tienen que hacer.